Bendiciones, amados y amadas. En el nombre de Jesús, muchas bendiciones. Que el Señor le continúe bendiciendo a usted, mi amado, mi amada. Quiero, amado, amada, compartir un tema que es bastante polémico. Ya en algún momento alguien me había comentado, me había hecho un comentario, me había dicho, ¿por qué no hablas un poquito acerca del diezmo? Y un día de estos ahí, por ahí creo que en un videito, me parece que algo, dije que en algún momento iba a ser un videito. Quizá no va a ser un video con mucha exposición de las citas bíblicas, más que todo va a ser como un breve resumen que posiblemente le ayude, le aclare a algunos que están ahí, bueno, ¿cómo es este asunto del diezmo? ¿Es de este tiempo o es de la ley? Algunos dicen es de la ley, otros dicen es para actual en este tiempo también está vigente el diezmo y todo esto. Ok. Vamos a orar como siempre, o voy a orar como siempre lo hago para poner todo en manos del Señor, que sea el Espíritu Santo de Dios el que esté guiando mis palabras, mis pensamientos y todo mi ser. Y también guiándole a usted para que usted pueda comprender lo que Él quiere que usted comprenda, para que usted deseche lo que sea necesario desechar, para que usted inserte en su corazón, en su alma, en su ser lo que sea necesario y para que usted fortalezca lo que sea necesario fortalecer. Amado precioso, mi Rey de Gloria, quien merece todo honor, quien merece todo respeto, toda obediencia acerca de lo que tu palabra nos dice, quien merece que nosotros busquemos, escudriñemos, nos demos cuenta, Señor, de qué, oh Dios mío, de cuál es tu propósito, de qué tú quieres que hagamos y de qué tú quieres que dejemos de hacer, de qué tú quieres, oh Señor, que nosotros nos empapemos cada día más, Señor, y de qué tú quieres que nosotros compartamos incluso a otros que lo necesitan. Por eso yo pido al Espíritu Santo maravilloso, mi Dios del cielo, como siempre lo hago, por favor, Espíritu Santo, toma control de mis palabras, de mis emociones, de todo mi ser. Dirígeme, que sea usted a través de mí. Yo te pido que bendigas a mi amado y a mi amada que saque el tiempo para escuchar este video. En el nombre santo de Jesús, Señor, toda la honra y toda la gloria te pertenece solamente a ti, Señor, y a nadie más. Amén y amén. Ok, mis amados, como les acabo de decir, para usted que quizás hasta ahorita está viendo el videito ya empezado, no sé. Vamos a tocar un poquito acerca de lo que es el diezmo. Como pregunta, ¿cuándo nació el diezmo? Porque hay muchos que están diciendo que el diezmo está actual todavía para este tiempo, está vigente, vamos a decirlo así. Pero también hay muchos que están diciendo que el diezmo, era de la ley. Por lo tanto, ya pasó. Ya no tenemos que preocuparnos por el diezmo. Ok, para que empecemos, yo empiezo diciéndoles, amados, la palabra del Señor nos enseña en el libro de Génesis 14, el primer libro de la Biblia, Génesis 14, ahí yo lo voy a resumir porque trato de que el video no se me haga muy largo, porque yo sé que posiblemente algunos por no escuchar, cuando los videitos son largos, por no escuchar todo, pues se quedan a medias en los videos. Solamente voy a leer tres versículos, 18, 19 y 20 del 14. Dice ahí la palabra del Señor. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito seas, Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea
el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo a Melquisedec. Ok. Estamos viendo la palabra del Señor en Génesis. Es donde se origina, es donde nace el diezmo. En el tiempo de Abraham, este gran patriarca de donde sale el pueblo de Israel, de donde viene, vamos a decirlo así, el pueblo de Dios. Ahí es donde nace por primera vez, ahí es donde se habla por primera vez del diezmo. No existe la ley, no existía la ley, no existía Israel como tal todavía. Ahí es donde nace el diezmo. Entonces, aquí yo voy contestando preguntas. Ok, para aquellos que dicen, para aquellos que han escuchado a muchos que dicen, es que el diezmo es de la ley. Vamos a borrar eso. El diezmo no es de la ley. El diezmo nació por gracia. El diezmo es de la gracia. El diezmo nace en el sacerdocio de Melquisedec, rey de Salem. Y si usted estudia sobre Melquisedec, dice que Melquisedec, vamos a decirlo así, no tiene origen, no tiene familia, no tiene parentela, porque vemos que Melquisedec viene siendo el mismo Jesús. Ok. Ahí es donde nace, como les digo, mis amados, el diezmo. Nace de un corazón agradecido. Viene, vamos a decirlo, podríamos decirlo de esta forma, pone Dios que venía hablándole y hablándole a este varoncito llamado Abraham. Dios le viene hablando ya de un tiempo atrás, le viene hablando y Abraham obedeciéndolo hasta llegar al extremo de que la palabra diga que Abraham, yo lo voy a decir así en mis palabras, era un hombre tan creyente de Dios, le creía tanto a Dios que la palabra de Dios lo nombra como el padre de la fe. Es decir, la fe era tan fuerte en Abraham para creerle a Dios que así lo nombra la palabra de Dios como el padre de la fe. Ok, el padre de la fe es el que en su corazón ve esa obra que Dios ha hecho cuando él viene acá en este momento. Abraham viene de rescatar a su sobrino Lot, viene de rescatar a unos reyes que habían sido cautivos por otros reyes. Esto lo hago así rapidito para resumir. Y Abraham con sus criados, con sus empleados, diríamos en el tiempo de hoy, con sus esclavos, con sus criados, mejor usemos esa palabra, con sus criados, va y pelea y enfrenta a estos reyes que habían capturado a otros reyes y a su sobrino, incluyéndolo, a su sobrino Lot. Entonces, como Abraham tiene la victoria porque Dios lo respalda, porque Dios va con él, Abraham recibe, dice que le sale al encuentro este rey de Salem, este rey llamado Melquisedec, este sacerdote llamado Melquisedec. Sacerdote, dice, del Dios Altísimo. Ahí nace, bajo el sacerdocio de Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Ahí es donde nace, ahí es donde se origina, ahí es donde inicia el diezmo. Entonces, borre de su computadora que el diezmo había nacido por medio de la ley. El diezmo no nació en la ley. El diezmo nació bajo el sacerdocio de Melquisedec. El diezmo nació por gracia en el corazón de Abraham. Luego por allá nos encontramos nuevamente en Génesis, por segunda vez, vamos a decirlo así, nos encontramos en Génesis 28, donde nuevamente se nos habla del diezmo. Precisamente Jacob vuelve nuevamente a tocar el tema. Yo creo, sabemos quién era Jacob. Jacob era el nieto
de Abraham o uno de los nietos de Abraham. Por lo tanto, yo pienso que él acá nuevamente en Génesis 28, él le ofrece el diezmo a Dios. De todo lo que me des, te daré el diezmo. Él le ofrece el diezmo porque ya era algo conocido para él desde su abuelo, el patriarca Abraham. Ok, por la gracia, no existía la ley. Ahí no existía la ley. No existía Israel como tal. No existían los judíos como tal. No existía el sacerdocio de Aarón. No existía. Así que nada más para que vayamos dándonos cuenta de que hay cositas. De que hay cositas que nosotros nos han enseñado que no son reales. De que hay cosas que las han torcido para sacarnos de la realidad, del contexto de lo que Dios nos ha dejado en su palabra. Ok. Entonces, ¿qué es esto? Es un punto que quiero que tengamos, mis amados, muy claros. El diezmo nació por gracia, es decir, de agradecimiento, de gratitud, de reconocer que Dios es quien nos da todo lo bueno a nosotros, que Dios es nuestro proveedor, que en Dios tenemos nosotros victoria, ganancia, si nosotros ponemos toda nuestra confianza en Él. Eso, ese sentir, eso llevó a Abraham a ser agradecido y a quererle dar ese 10% a Dios de sus bienes. Se llega el momento en que ya vamos a brincar, vamos a correr, se llega el momento en que ya se forma todo el pueblo de Israel, el cual los sacó Moisés de la esclavitud en la que se encontraba en Egipto, van al desierto y toman posesión, van tomando posesión, digamos, ya como nación, por decirlo de alguna forma, se van formando, ya no siendo aquellos esclavos en Egipto, sino que ya van rumbo a esa libertad, rumbo a esa tierra prometida, aunque sabemos que no todos entraron. Se llega el momento en que Dios queriendo bendecirles, Dios queriendo hacer de ellos una nación poderosa, una nación bendecida, aún en lo económico, no solo espiritualmente hablando. Todos sabemos que Israel era el pueblo elegido por Dios, que en ese entonces eran ellos y nada más. Antes de Cristo eran ellos y nada más. El resto de naciones más bien eran destruidas de parte de Dios a través de ellos mismos. Ok, pero Dios quiere bendecirlos y Dios quiere que ese corazón agradecido que hubo en su antepasado de ellos, Abraham, Dios desea que eso se establezca en el corazón de ellos. Dios desea prosperarles. Por lo tanto, Dios viene y trae, vamos a decirlo así, implanta o da la orden de que sigan diezmando. ¿Por qué motivos? Primero, porque Dios quiere prosperarles, Dios quiere bendecirles. Segundo, porque Dios quiere que haya un mutuo caminar en donde nadie tenga una escasez extrema y otros tengan mucho. Es decir, que no haya quien se quede en una escasez porque no tiene. Entonces, ahora vamos a ir a la pregunta y respuesta a la misma vez. ¿Para quién es el diezmo? Ya contestamos la de cuándo fue que nació el diezmo, que no fue en la ley. Pero sí, que no fue en la ley. Fue por gracia, por agradecimiento y fue bajo el sacerdocio de Melquisedec. Nunca bajo el sacerdocio de Aarón. Ok, pero ahora el Señor quiere implantar en su pueblo el diezmo, como les dije, para que haya una provisión para todos. Ahora, ¿para quién es el diezmo? Nos dice la palabra de Dios que el diezmo era para que hubiera en la casa
de Dios, vamos a decirlo así, en la iglesia, para que aquel líder, para que aquel pastor, vamos a usar esta palabra, para que aquel pastor Moisés, vamos a usar a Moisés, que fue el que inició ahí, que es un personaje muy conocido por todos, para que aquel pastor Moisés tuviera para sustento de él y de su familia. Simplemente lo estoy usando ahí como un ejemplo, como un personaje para explicar esto. Para que aquellos, los llamados levitas, para que aquellos que no recibieron heredad, tuvieran para su diario vivir, para su sustento. Para que aquellas viudas que habían en el pueblo hubiera en la casa del Señor para darle provisión a esas viudas ancianas. Y ahí está específica, ¿verdad? No era así como que cualquier viuda, y por allá lo habla Pablo en algún momento acerca de las viudas, que no es para viudas jóvenes, porque una viuda joven se podía volver a casar y hacer su vida o qué sé yo qué. Entonces, para los sacerdotes o pastores, vamos a usar la palabra actual de ahorita, pastor, para el pastor, la mantención del pastor, para los levitas, para las viudas, alimentar a las viudas, para alimentar a los huérfanos, para ayudar a los, ahorita la palabra se me fue, pero yo voy a usar la palabra emigrantes, que son aquellas personas que no tienen posesión, que no tienen casa, que no tienen bienes, que es necesario ayudarlos. No me ha llegado la palabra, se me fue, pero yo sé que usted entiende cuando yo le hablo de migrantes. Extranjeros, esa es la palabra. Para ayudar a los extranjeros. ¿Quiénes son los extranjeros? Bueno, en todos los países y en muchos pueblos, en cada país, hay extranjeros, que son personas que pertenecen, que no son originarios del país de uno, pero que se han venido a vivir al país de uno por la razón cual sea, porque vienen huyendo de una guerra, porque vienen huyendo de países donde sus presidentes tienen un estilo de administración de sus gobiernos que lo que ha estado es causándole mucho daño a los pobres. Y esa gente salen y vienen a diferentes países. Ok. Entonces, el diezmo es para usarse entre todos estos casos que les presenté. Creo que son 5. Pero ¿qué pasó? Por ejemplo, eso era lo que Dios quería. Porque, por ejemplo, con el pueblo de Israel, salieron de Egipto, salieron extranjeros con ellos. Es decir, salieron egipcios.